Dios les bendiga, hermano. Buenos días. ¿Cómo, cómo pasaron la semana post Semana Santa? Hoy estamos a domingo 12 de abril. Y bueno, después de la alabanza, que es una de las alabanzas, yo pienso que esta alabanza, este grupo de alabanza, es actualmente para nosotros el mejor grupo que hay en el mundo. Porque es que como el hijo de uno, ¿cierto? Es el más bonito. Así la alabanza de la iglesia donde uno pertenece es la mejor. Igual el pastor. Amén. Bueno, no podemos dejar pasar estos momentos post Semana Santa, porque habitualmente uno cuando está en el mundo, por decir un ejemplo, uno es posible que cuando no está en la iglesia, que está en la parte secular, uno acostumbra que en los días de Semana Santa como que hay algún tipo de recogimiento, ¿verdad? Que uno se aparta de escuchar música mundana, que de pronto se vuelve un poquito más bueno. Pero cuando ya viene el lunes de Pascua, empieza normal todo desorden. Pero históricamente estos días fueron unos días muy importantes en la iglesia. Es lo que queremos o vamos a analizar en esta mañana. Así que Padre, te doy muchas gracias por este tiempo tan hermoso que hoy nos regalas. Y en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, es un gusto colocar en tus manos este momento de la predicación. Y oro para que tu Santo Espíritu, que has colocado en nuestros corazones, nos ministre, abra nuestro entendimiento y que esta palabra sea alimento espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, el domingo pasado el pastor predicó de la resurrección. Vamos a hacer una segunda parte con un enfoque diferente. Y es que uno está muy acostumbrado a que en la Biblia Jesús se aparece a María Magdalena, se aparece a las mujeres, se aparece a los apóstoles y ya, después asciende a los cielos. Es lo que está uno acostumbrado. Vamos a mirar aquí unos detalles para al final hacer una predicación enfocada en la manifestación del Señor a una persona en particular. Pero comencemos, vamos a coger el Evangelio de Juan. La resurrección aparece en todos los evangelios, pero me gusta mucho Juan. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, dice que, y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Recuerden que Jesús muere el viernes. Yo sé que hay algunos estudiosos que dicen que no, que fue el miércoles o que fue el jueves. Históricamente se ha aceptado que es el viernes. Pero resulta que cuando él muere, a él lo bajan de la cruz rápidamente porque no podía permanecer después de las 6 de la tarde porque comenzaba el día de reposo. Entonces no alcanzaron a preparar completamente su cuerpo. Le colocaban unas sustancias para conservar el cadáver. Entonces, estas mujeres esperaron que pasara el día de reposo y fueron el domingo a continuar de preparar el cadáver. Es lo que dicen los históricos, los estudiosos. Por eso las mujeres fueron hasta allá. Aquí habla de María Magdalena. En Lucas habla de otras mujeres. Ella ve que la piedra ha sido quitada del sepulcro. Un detalle importante. Ella no ve a Cristo, ¿cierto? Ella ve solamente que no está la piedra y sale corriendo. Dice la escritura que entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo quien Jesús amaba, debe ser Juan, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salió pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién llegó primero? Llegó Juan, ¿verdad? ¿Y vieron a Cristo? No lo vieron. Ellos llegaron al sepulcro y se percataron que estaba vacía la tumba. Entonces, vieron las envolturas de lino puestas allí, pero no entraron.
Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Bueno, ahí siguen describiendo lo que ocurrió en la tumba, pero no habían visto al Señor. En Mateo y en Lucas aparece que las mujeres se encuentran con el Señor y le dicen a los discípulos, hemos visto a Cristo, y ellos no creyeron. Ellos no creyeron en el testimonio de las mujeres. Interesante que no creyeron. Más adelante, después Jesús se encuentra con María Magdalena, versículo 11. María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Dice la Escritura que vio 2 ángeles. Ellos hablan con la mujer, con María Magdalena. Y en el versículo 15 dice la palabra que Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y es el encuentro con María Magdalena. Primera persona a la que se le aparece Jesús, ¿quién es? A una mujer. A una mujer. A María Magdalena. La tradición dice, la tradición, no la Biblia, que ella era una prostituta. Y no era prostituta. Ella tuvo 7 demonios que el Señor le expulsó. Pero por ahí usted escucha a veces ese sentir. Y otras tradiciones de novelas dicen que fue esposa del Señor Jesucristo. Hasta hicieron películas. Eso también es mentira. Eso no está en la Biblia. Bueno, se aparece a María y le dice, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese es un detalle muy interesante, que no es el tema de hoy, porque él le dijo que no lo tocara. Lo cierto es que María Magdalena le anuncia a los discípulos, he visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Miren el versículo 19. Entonces, al atardecer de aquel día, ¿a qué horas? En la tardecita. O sea, todo eso ocurrió hoy, porque históricamente, yo hice una investigación en Semana Santa, históricamente Jesucristo murió el 3 de abril del año 33. Es el consenso de los estudiosos. O sea que hoy, bueno, hoy no, hoy serían 10 días, ¿no? Porque hoy es domingo, ¿ya? 10 días. El domingo en la tarde se aparece a los discípulos. Y bueno, habla con ellos, dice que estaban las puertas cerradas y habla con ellos. Este pasaje de Juan es posterior al pasaje cuando está en Lucas caminando con unos discípulos en el camino a Emaús, si lo han leído, que ahí se aparece a 2 discípulos, uno de ellos se llama Cleofás, y habla con ellos y ellos no le reconocen sino al final, se dan cuenta que era el Señor. Después de que está con ellos es que entra al aposento y habla con los discípulos. Hasta ahí todo está muy bonito. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que duró Cristo antes de ascender a los cielos? ¿Cómo cuánto tiempo? ¿A los 8 días se fue? ¿Al día siguiente? No, ya van 8 días, ¿verdad? Vamos a ver, la Biblia sí dice cuántos días son, después se los muestro. Pasemos a 1 Corintios 15, porque todavía faltan más personas. Está María Magdalena, están las otras mujeres, están los discípulos, y en 1 Corintios 15, 15:3, si no estoy mal, ahí aparecen otras personas. En 1 Corintios 15. Dice la Escritura, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, hasta ahí todo perfecto, que se apareció a Cefas y después a los 12. Otro detalle, antes de que Jesús se apareciese a los 12, ¿se le apareció a quién? A Pedro. Después de que se le aparece a los 12. Otro detalle importante, ¿se le aparece a los 12 o solamente a 11? Curioso, a 11 porque no estaba ¿quién? Judas. No estaba Judas. Incluso no se le apareció a 11, se le aparece a 10.
Después les digo por qué. Primera de Corintios 15:5 sigue hablando, y aquí miren lo bonito que dice la palabra, vean. Luego se apareció, versículo 6, ¿a quién? ¿A más de qué? 500 hermanos, o sea, eran creyentes. No se le aparece a personas del común, a discípulos. Recuerden que Jesús hizo discípulos y apóstoles, y habían creyentes. Los creyentes eran personas que se impactaban con el profeta, les hacía milagros y ya. Los discípulos eran los que estaban comprometidos con el ministerio, y los apóstoles eran los que estaban ya en íntima comunión con él. Y sin embargo hubo uno que lo traiciona, de esos apóstoles. Entonces se aparece a 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Bueno, cuando Pablo escribió esto todavía estaban vivos. Y después ¿a quién se le aparece? Versículo 7 de 1 de Corintios 15, ¿qué dice? A Jacobo. ¿No está ahí? No, antes. El versículo 6. Devuélvete. Oye, ¿esa qué versión es? ¿Ah? No, es el 8, es el 8. El que tiene la versión mal soy yo en la cabeza. Es el 8. A Pablo. Ese Santiago que está ahí es el hermano de Jesús, no es el apóstol Santiago. ¿Ya? Aclaremos. El hermano de Jesús no creía en Cristo. Recuerde que dice la Biblia que ni aun los hermanos creían en él. Santiago se convierte y después es líder de Jerusalén. Y el apóstol es el que muere, que Herodes lo mata. Es mártir, fue el primer mártir de la iglesia. Bien, al último que se le aparece, ¿es a quién? A Pablo. Y miren lo que hizo Pablo, ¿no? ¿Ya? Por algo dice la Biblia que los últimos serán los primeros. Bueno, aunque no tiene mucho que ver esa palabra ahí, pero muchas veces el que ríe de último ríe mejor. ¿Ya? Miren todo lo que hizo el apóstol Pablo. Ahora, a Pablo no se le aparece cara a cara. ¿Cómo es que se le aparece a Pablo? Una voz y una imagen, como una luz del cielo cuando iban en el camino a Damasco persiguiendo las iglesias. Y después se le aparece en el templo también. Una voz. Cuando Cristo le dice, oye, ¿por qué me persigues? ¿Ya? Y Pablo se convierte. No busquen la cita, hubo otro personaje al que Jesús también se le aparece antes de morir. El apóstol, bueno, era discípulo apóstol, Esteban, cuando va a morir, Esteban dice, Señor, no tomes en cuenta este pecado, y habla con Cristo. Dice, veo al Señor sentado a la derecha del Padre. Eso está en Hechos de los Apóstoles. Y hay otro personaje al que se le vuelve a aparecer nuevamente Jesús, en Apocalipsis, a Juan, en la isla de Patmos, cuando le entrega el libro de revelaciones, manifestaciones. Pero falta otro personaje, que es el tema de la prédica de hoy. Vamos a Juan otra vez, Juan 20. Busquemos Juan 20. Yo me acuerdo que una vez yo fui a una iglesia y en esa iglesia el predicador leyó un pasaje y ya como a la hora dice, bueno, después de esta breve introducción, ahora sí vamos a entrar al tema de hoy. Increíble, yo me acuerdo. Era una inauguración de una iglesia y yo pensé que ya se iba a acabar la prédica. Bueno, vamos a comenzar la prédica. Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Algo curioso, ¿por qué le decían Dídimo? Gemelo. Oye, pero el otro hermano gemelo no era creyente, ¿ah? Raro, porque los gemelos hacen casi todo siempre lo mismo, ¿verdad? Se ponen la misma ropa, etcétera. No menciona la Biblia qué pasó con el otro hermano. A veces hasta se hace pasar por el hermano. No creo que aquí haya pasado eso. Pues sí, Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino.
Fíjese las bendiciones que uno se pierde cuando uno no está con el grupo de creyentes. ¿Ya? ¿A usted no les ha pasado que de pronto viéndose un partido de fútbol, de béisbol, y usted se quita y regresa y dice, te perdiste el jonrón? Ajá. A veces uno por no estar en la comunidad cristiana se pierde de muchas cosas. Así le pasó a Tomás. Tomás se fue y cuando llegó, los apóstoles seguro le dijeron, mira, el Señor estuvo aquí. Mire, esto ocurrió a los 8 días, ¿verdad? Eso no fue el mismo día, a los 8 días. Dice la palabra que Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Incrédulo. Bueno, pero aquí hay un detalle que a veces uno no se da cuenta. Los otros discípulos creyeron sin ver a Cristo. No creyeron. ¿Te acuerdas que María Magdalena le dijo y no creyeron? También igual que Tomás. Lo que pasa es que Tomás fue como más incrédulo. Incluso yo pienso que Tomás tuvo como hasta más fe que ellos, porque les habló con pelos y señales. ¿Ya? Entonces, no pensemos que el único incrédulo aquí es Tomás. Dice la palabra, bueno, aquí es donde dice, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Aquí es donde uno entiende que ese cuerpo que tenía Jesús era un cuerpo especial, porque estaban las puertas cerradas y entró. Recuerden que todo esto es en Jerusalén. Y también un detalle importante, todavía aquí no perseguían a la iglesia. Ellos podían estar libremente. De hecho, recuerden que se fueron a pescar también. Eso está en Juan. O sea, a la iglesia la persiguen, es cuando se derrama el Espíritu Santo, ellos comienzan a predicar y a hacer milagros y señales, y los fariseos comienzan a perseguirlos. Hasta aquí estaban todavía en un estado como de pronto de pausa, como reflexionando. Yo pienso que estaban como frustrados, porque ellos pensaban que Jesús iba a liberar al pueblo, iba a hacer cosas más interesantes, y muere. Entonces, cuando Jesús viene, ¿qué le dice el Señor a Tomás? Acerca aquí tu dedo. O sea, yo me imagino a Tomás esa vergüenza que habrá sentido. Yo me imagino a Tomás, dice, oye, es verdad, yo pensaba que era cuento de esta gente. Sí, porque muchas veces a uno le dicen algo y uno no cree. Uno duda muchas veces de lo que dicen las otras personas. Yo supongo, por ejemplo, aquí entre nos, que Tomás era tan incrédulo que si, por ejemplo, al pastor le pasa algo, lo secuestran, desaparece de la iglesia. Y de pronto el hermano Eric viene y me dice, ya lo liberaron y no hubo que pagar un peso. Y me dice Asael y me dice William, y yo no creo. Digo, no, hasta que yo no lo vea, no creo. Así le pasó a Tomás, ¿ya? Pero miren lo que responde Tomás. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí es cuando uno reconoce la grandeza de Dios y que todos en algún momento de nuestra vida, o muchas veces, después de que Dios nos resuelve un problema, uno que dice, Dios es grande. Pero que Dios siempre ha sido grande. Pero cuando uno ve que se resuelve el problema, dice, uy, Dios es grande. O sea que Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, reconoció la divinidad de Cristo. Oye, algo que no hizo ni María Magdalena, ni Pedro, nadie. Y supuestamente que el incrédulo era él, los demás no. A meditar, ¿verdad? Porque uno piensa que Tomás reconoce la divinidad, es algo espontáneo. Y después Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Los otros discípulos estaban escuchando. Ellos tenían que decir, nosotros tampoco creímos.
sino hasta que lo vimos. ¿Y qué dice el Señor? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Y qué le dice en el versículo 27? No seas incrédulo, sino creyente. Nosotros somos privilegiados. Uno muchas veces cuando lee la Biblia, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno dice, uy, ojalá yo hubiese estado en esos tiempos y conocer a Cristo. ¿Ah? Uy, yo sería, mejor dicho, sería tremendo cristiano. ¿Ya? Y todos los que estuvieron en ese tiempo con Cristo. Pedro lo negó, Judas lo traicionó. Vieron, mira, ese Tomás vio resucitar muertos, vio al Señor caminar sobre el mar. Y es más, Jesús profetizó que él iba a morir, iba a resucitar, o no lo profetizó. Y ni así creían. Y Dios es tan bueno, Jesús es tan bueno, que ahora aquí le dice a la iglesia, a la que va a aparecer 10 años después, 40, 100, nosotros, que somos, ¿qué dice ahí? Dichosos. No sé si aquí dice dichosos o bienaventurados. Benditos. O sea, en un tiempo profético nos está dando una bendición, porque es que nosotros creemos por leer la Biblia. Pero no olvidemos algo muy importante. Esta palabra fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Y cuando uno predica el Evangelio a una persona, donde Dios tiene un propósito con esa persona acepta a Cristo por convicción y cree. Y cree en la palabra y es nacido de nuevo. Nosotros por lo regular somos muy incrédulos casi siempre en todo lo que hacemos. En todo, en la parte secular, en la parte espiritual, en la parte de salud, ni se diga, ¿ya? Pero Dios quiere que cambiemos. Vea, a veces nos escudamos en ese pasaje que está en Jeremías, donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y no queremos confiar en nadie. O nos escudamos cuando dice, no salgas por fiador de un extraño. Oye, y un amigo de uno que es buen amigo, ese no es extraño. Dice, no, la Biblia dice que no te puedo servir de fiador. Y nos escudamos. Y muchas veces, siempre la parte de la falta de fe y de incredulidad puede entorpecer nuestra vida. Y lo más grave es en la parte espiritual. Porque a Dios le gusta la fe. Ya, un detalle en la Biblia, si ustedes leen bien Hebreos 11, hay mucha gente que tiene fe y no recibe la promesa. ¿No han leído eso? Dice que muchos de estos hombres murieron sin recibir lo que Dios les había prometido. Y dice ahí que eso le agradó a Dios. Uno quiere que Dios le solucione todo. Todo. Y a Dios no es que no le guste solucionar, o sea, Dios nos da muchas cosas ni siquiera que se las pedimos. Pero a veces Dios da un tiempo. No para probar nuestra fe, para fortalecernos en la fe. Para que cuando venga la petición o Él la entregue, uno reconozca que eso viene de arriba y no por nuestros propios esfuerzos. Así es lo que le pasó a Tomás. Tomás dice, no, yo hasta que no vea al Señor Jesucristo no creo. Y a nosotros nos pasa muchas veces cuando hay un problema muy grande. Y es cuando ocurre algo triste en la vida de la iglesia. Y es cuando muchas veces abandonamos la fe. Dejamos de ir a la iglesia. Dejamos de orar o de leer la Biblia. Porque la situación no se soluciona. Y uno quiere que Dios le solucione todo. Un buen empleo, que no se dañe la nevera. Uno quiere que no se dañe el matrimonio. Obviamente eso es bueno, ¿no? Pero muchas veces hay situaciones que son difíciles en nuestra vida. Y debido a que las situaciones se presentan y no se solucionan, entonces uno deja de creer en el Señor. Le está pasando como a Tomás.
Tomás dice, no, si yo no veo a Cristo, eso es mentira. Él no ha... Muchas veces uno dice, tanto que yo voy a la iglesia y yo veo que todo sigue igual. Y en vez de echarnos la culpa a nosotros, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al Señor. Y a veces nuestra fe se convierte más como en una fe de tú me das y yo creo en ti. Y muchas veces también incluso nos dicen, mira, hay una iglesia allá, allá sí está el Señor. Porque allá el Señor responde y la persona va y cambia de iglesia. Ahora, cambiar de iglesia no es malo. A veces se cambia de iglesia porque la persona se va para otra ciudad, ¿ya? O otros motivos de trabajo, en fin. Pero la situación difícil en nuestra fe es cuando necesitamos que Dios solucione nuestros problemas y si no los soluciona, no creemos en Él. Es lo que le pasa a Tomás en este pasaje. Pero lo hermoso del Señor es que hay un momento en nuestras vidas en que Dios cede. De hecho, a Dios incluso le gusta, y eso está en la Biblia, le gusta que uno como que lo desafíe. Eso hace parte de la fe, desafiar a Dios, eso no es malo, ¿ya? Cuando uno desafía a Dios, no es que uno esté de pronto ser irrespetuoso, pero Dios muestra su poder. Hay un pasaje que está en el libro de Números, que se me vino a la mente, y es cuando el pueblo, después de que pasó por el Mar Rojo, vio ese poco de prodigio, es que uno es así, uno ve tantas cosas que Dios hace en la vida de uno y uno se lo olvida. ¿Qué dijo el pueblo en el desierto a Moisés? Oye, allá en Egipto comíamos mejor, había buena carne, había un buen ajito que le echaban así, sazonaban la comida. Oye, no se acordaban que estaban esclavos, ¿ya? Y comenzaron a sabotear o a desafiar a Dios, perdón, a quejarse. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Como no vemos la solución del problema, comenzamos a quejarnos. ¿Y qué hizo Dios en ese pasaje del libro de Números? Creo que está en Números 8, no estoy seguro. Le mandó codornices hasta que las vomitaban, creo que por la nariz. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí está en la Biblia. A veces cuando desafiamos a Dios, Dios nos da una cachetada, ¿ya? Y uno dice, oye, pero qué bonito, ¿ya? Yo le pedí al Señor y me respondió, ahora entiendo. Y es cuando viene el quebrantamiento de Señor mío y Dios mío. Tomás no abandonó al grupo de discípulos. Tomás permaneció. De hecho, históricamente dicen que Tomás, eso no está en la Biblia, Tomás fue enviado a la India, un ministerio grande. Todos esos apóstoles tuvieron ministerios grandes. El único que no tuvo ministerio grande, ¿quién fue? ¿Quién? ¿Judas? ¿Ah? Sí, porque todos tuvieron grandes ministerios. El apóstol Pedro, Pablo. Así que volviendo al pasaje, hay un detalle que había olvidado acá, ¿verdad? Tomás 20:24, ¿verdad? Cuando Jesús habla con Tomás, ¿verdad? Aquí donde dice, ¿verdad? Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Ahí, en el tiempo de Cristo, Jesús a todos no se les ha manifestado. Estando ahí, fue como a 500. Y los apóstoles, bueno, ponle tú 600. En ese tiempo hubo mucha gente que creyó sin haber visto. O sea, es una fe de segunda mano, pero creyeron. Y si pasamos a Hechos de los Apóstoles, ahí está pegadito en Juan. Mire, capítulo 1, cuando Jesús sube, dice, ahí están los días que él duró. Versículo 3,
Dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y es cuando Él sube en el monte, cerca del monte de los Olivos, es la ascensión. Es decir, si Jesús muere un 3 de abril, Él sube a los cielos más o menos como un 13 de mayo, aproximadamente. Duró todo este tiempo predicando, manifestándose, y la iglesia comenzó a formarse. Y recuerden que la principal función de Cristo, ¿cuál es? Sí, ¿uno por qué predica a Cristo? Sí, porque muchas veces uno muchas veces cuando predica el Evangelio, no muchas veces, pero a veces, uno le dice a la persona, mira, recibe a Cristo para que el Señor te bendiga y restaure tu vida y te vaya bien. Y eso es cierto. Pero lo fundamental es la vida eterna. Y la segunda parte, ¿cuál es? Hay dos cosas importantes. La salvación y ser templo del Espíritu Santo. Ya, ahí está todo. Después lo que venga. Usted recibe a Cristo y usted quiere que sus hijos reciban a Cristo y su familia y sus vecinos. Después lo que venga, ya haya o no haya trabajo, lo que usted quiera que se presente, pero lo importante es asegurar la salvación y tener al Espíritu Santo. Sin eso estamos perdidos, porque si uno busca al Señor por las añadiduras, está mal, está muy mal. Hay personas que no conocen a Cristo y no se enferman, tienen buenos empleos, tienen buenos matrimonios, pero cuando partan de este mundo, ¿qué pasa? Exacto, ¿ya? Pero lo bonito es recibir al Señor, bueno, pero también tienen buenos empleos, ¿verdad? Tener salud, tener buena familia y también irse con el Señor. Yo preparé esta prédica el lunes o martes, y el Señor me dio a mí una palabra en un sueño, que es la palabra que voy a dar aquí al final ya como bendición y que cae muy bien. Una palabra en Jeremías 29. Yo no soy muy dado a que Dios me dé así palabras. Yo soy como Tomás también un poquito, soy como incrédulo. Pero yo sí envidio a mi esposa y otras personas que tienen ese oído, y bonito eso. Pero me lo dio. ¿Ya? Entonces, viene muy bien, porque es que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. ¿Ya? Eso a uno le explican eso y se lo olvida, pero a él lo llevaron a Babilonia. Fue exiliado, allá estaba esclavizado. Y Jeremías tiene un pasaje que todos hemos escuchado y es muy bonito. Jeremías que le dice al pueblo que está allá esclavizado, perdieron las casas, perdieron familiares, están sin plata. Ahí sí se pierde la fe. ¿Ah? Pero eso no fue culpa de Dios, eso fue culpa de ellos mismos, que se apartaron de las ordenanzas. Pero mire la palabra que le da Jeremías, que es la palabra que todos queremos, porque es que muchas veces uno está en la fe, pero uno ve cosas como que no cuadran, y uno ora, y de pronto el matrimonio no funciona, o es posible que las finanzas no funcionen, o el problema sigue ahí latente. Y uno muchas veces desfallece, ¿ya? Y sin embargo, el más interesado en que nos vaya bien es Dios. Por eso dice Jeremías 29, ¿ya? Busquémoslo. Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11. Quiero que lo miremos, ¿ya? Mire, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. ¿Planes de qué? Acá dice pensamientos buenos, ¿verdad? Y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé.
Creo que acá dice oraréis. Bueno, esa es la versión internacional. Bueno, es lo mismo, pero con diferentes palabras. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Mire, cuando nosotros estamos en situaciones muy difíciles, lo que usted se imagina, hasta la cárcel, el más interesado en que todo se restaure es Dios. Es el más interesado. Por eso la alabanza que uno muchas veces canta que dice que Dios es bueno. Dios es bueno. Vea, Dios quiere que en Colombia haya paz. Dios quiere que en Colombia todos sean creyentes. Y no en Colombia, en todo el mundo. Que no hayan guerras. Dios quiere la paz. Dios quiere la abundancia. Cuando Dios envió a su pueblo a la tierra de Canaán, que le decía, a un pueblo que fluye leche y miel. Esos son los pensamientos de Dios. Y nosotros debemos tener una frecuencia que sintonice con la frecuencia del Señor. Y eso solo se consigue con oración, escuchando palabra y santidad. Creo que esa fórmula la conocemos todos, pero hay que aplicarla. Tenemos que sintonizarnos con el Señor. Por eso el pueblo de Israel, cada vez que se arrepentía y volvía a estar con Dios, veía la bendición. Así que los planes de Dios son buenos, no son malos. Es que el malo es uno. Vea, eso es como cuando usted compra un carro, o no, los que saben de carros. No que ese carro es malo, el malo es el que lo maneja. Seguro, todos los carros son buenos. Entonces, nosotros que somos tercos y rebeldes y no aplicamos la palabra, vemos las consecuencias. Y estamos llamados también a ser personas de intercesión, porque es posible que la culpa de la situación laboral, financiera o familiar no sea de uno, sea de la otra persona, pero estamos llamados a la intercesión, ¿verdad? Porque los planes de Dios son de restauración. La bendición del Señor en nuestra vida, Él quiere que seamos bendecidos. Y Él quiere que a través de esa restauración uno lo busque de corazón. No lo busque por conveniencia, como Tomás, sino de corazón. O sea, es una fe genuina. No es una fe solamente para que el Señor me dé lo que me hace falta y gloria a Dios, sino es una fe que abarque toda la esfera de nuestra vida.